Mateo capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí para orar por los grupos no alcanzados. Vamos a iniciar con una pequeña oración. Padre, te rogamos que en este momento tu Espíritu Santo nos guíe a este tiempo en el que vamos a estar orando, en el que vamos a estar intercediendo, este tiempo en el que vamos a estar aprendiendo las razones por las cuales debemos interceder por los no alcanzados. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Esta noche no vamos a orar específicamente por ningún grupo no alcanzado. ¿Por qué razón? Porque quiero tomarme este tiempo para hablarles un poquito de las razones por las cuales debemos orar por los grupos no alcanzados. Entonces, por esa razón, vamos a iniciar en este momento tratando de explicar algunas cosas. Queremos cambiar el mundo. Yo sé que usted quiere cambiar al mundo y por eso está usted conmigo aquí esta noche, porque queremos cambiar al mundo. Mire,
Han pasado 2000 años desde que el Señor Jesucristo vino a la tierra y más de 6.900 etnias nunca, pero nunca han escuchado el nombre Jesús. Ni una sola vez. 6.900 etnias. Son grupos. Usted ve, tengo una fotografía mostrando diferentes tipos de etnias. Tengo otra y podríamos llenar esto de solo etnias. Y nosotros podemos cambiar este asunto de por qué esas etnias no han escuchado ni una sola vez de Cristo Jesús. Cada miércoles tenemos un tiempo de oración y esa oración está enfocada en esas 6.918 etnias no alcanzadas. Aquí estoy hablando de 6.918 etnias, pero estas son las que son completamente no alcanzadas, porque en realidad hay como 17.000 grupos que se consideran no alcanzados. Tengo aquí este mapa, un mapa que muestra las diferentes regiones para que nosotros oremos por las etnias no alcanzadas. La oración cambia las cosas. Todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús va a hacerse por la gloria y el poder de Dios. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué vamos a orar por los menos alcanzados? ¿Qué es lo que nos motiva o qué es lo que nos debe motivar a orar por los no alcanzados? En primer lugar, porque orar es obedecer la orden del Señor Jesucristo cuando Él nos dijo, rueguen al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies. Y es parte de lo que hacemos en la intercesión misionera. En segundo lugar, orar nos lleva a la presencia misma de Dios. Recuerden que el Señor Jesucristo nos abrió la franca entrada al lugar santísimo. Orar nos revela los planes de Dios para que podamos cooperar con Él para llevarlos a cabo. En este caso, los planes que Dios tiene para salvar a los no alcanzados. Orar invita a la participación de Dios y su presencia en el proceso. Nos toca decir como Moisés, ¿se acuerda? Moisés llega un momento en que le dice, mire, si usted no va a ir con nosotros, no cuente conmigo. Si hay un compromiso que usted va con nosotros, ahí voy a ir yo. En esto de la oración misionera, Dios está interesado en ir con nosotros, en acompañarnos en este proceso. Orar quita obstáculos al evangelio. Por eso cuando oramos por grupos no alcanzados, oramos para que los gobiernos abran sus puertas. Oramos para que Dios quite el animismo, para que Dios quite la hechicería, la idolatría, porque todos esos son obstáculos para el evangelio. Orar prepara los corazones de los no creyentes para que escuchen el evangelio, las buenas noticias. Usted y yo oramos, Señor, te rogamos por esta etnia por la que estamos orando en este momento, y oramos, prepara el corazón y la mente de ellos para que cuando llegue el misionero, ellos ya estén listos para recibir la palabra de Dios. En séptimo lugar, orar libera los recursos necesarios para terminar la tarea. Por eso oramos por misioneros, oramos por recursos de los misioneros, oramos para que se abran las puertas de los países para que los misioneros puedan llegar. Entonces, cuando oramos, liberamos esos recursos necesarios. Orar asegura la protección de los embajadores y su ministerio. Quizás aquí algunos no entiendan el término embajadores. Recuerde que Pablo dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos reconciliados con Dios. Entonces la función del embajador en este caso es la misma función que hace el misionero cuando está en un grupo no alcanzado, cuando va a otra nación, a otro país. Entonces vamos a orar para que ese misionero, ese embajador de Cristo, sea protegido por el Señor.
Orar libera el poder espiritual para llevar a cabo el llamado. Pablo dijo, oren por mí para que yo hable con denuedo la palabra que tengo que predicar. Entonces, orar libera ese poder espiritual para poder llevar adelante la tarea. En 10º lugar, orar ejercita la autoridad divina para cambiar las situaciones y a la gente. Los testimonios que yo he recibido durante todos mis años de ministerio acerca de cómo en el momento de oración se ha podido cambiar situaciones, ha podido invertir lo que veíamos como derrota, lo ha convertido en victoria. Entonces la oración siempre va a hacer que la autoridad de Dios se desate para que de esta manera cambien todas las situaciones y también el corazón de las personas. Orar es la batalla. Orar es la batalla. Por eso algunos lo llaman guerra espiritual, porque es un campo de combate, de batalla que se libera en una esfera que no es estrictamente la física, la humana, sino que es una esfera espiritual. Entonces, orar es la batalla. Y orar mantiene la victoria. Aquí viene un texto bíblico que es el que citamos nosotros casi siempre al iniciar nuestro tiempo de oración, que es Ezequiel 22, del versículo 30. Yo he buscado entre esa gente a alguien que haga algo en favor del país, que interceda ante mí para que yo no lo destruya, pero no lo he encontrado. Permítame que voy a decirlo más adelante, pero quiero adelantarme un poquito. El término aquí, cuando dice para que hagan en favor del país, oren en favor del país, ese término país se toma de una palabra que es etnia. Etnia significa no solamente país, sino que significa nación. Ahorita vamos a mirar un poquito. Entonces vamos a tratar de cambiar la lectura del texto de Ezequiel 22:30 en la Dios habla hoy. Lo vamos a cambiar de la siguiente manera. Yo he buscado entre esa gente a alguien que haga algo en favor de esa etnia, de ese grupo no alcanzado, que interceda ante mí para que yo no lo destruya, pero no lo he encontrado. Señor, esta noche tú vas a encontrar no uno, sino que vas a encontrar a varios que están conectados en este momento para orar por los no alcanzados. Entonces no será uno, seremos varios. Y después este video lo van a ver otras personas y también van a estar orando con nosotros. La palabra etnia viene del griego etne, que se usa para nación. Es una palabra que se traduce como tribu, etnia o grupo étnico. Nuestro mundo tiene hoy un poco más de 8.000 millones de habitantes que viven en 234 naciones geopolíticas. Las naciones geopolíticas, en este caso estas naciones son diferentes al término etnia de la Biblia. Entonces son 200, porque aquí hay solo 234 naciones, pero en la Biblia cuando se habla de naciones, de etnias, se está hablando de más de 17.000 grupos. Entonces hay más aquí tengo un dato que dice que son más de 16.000, pero en realidad son 17.000 y algo de etnias. De esas etnias, más de 6.900, esos son grupos que permanecen como los grupos no alcanzados, porque nunca han escuchado hablar de Cristo Jesús. Esto simplemente significa que es gente sin una comunidad autóctona de creyentes cristianos, no tienen recursos adecuados para evangelizar a su propio mundo. Piensen en una de esas etnias de las cuales hemos orado, por ejemplo, un grupo de la India. Esos grupos de la India que son a veces son de pocas personas, pero a veces son de 2.000, a veces de 17.000, a veces de más de 100.000. Pero son grupos que como nunca han escuchado hablar la palabra Jesús, no tienen ni idea
de Cristo Jesús, mucho menos tienen acceso a una Biblia, no tienen acceso a materiales. Entonces esos grupos son los grupos completamente no alcanzados. Esto significa que 1 de cada 4 personas, escuche, esto es un dato que debe mover a la iglesia de hoy y nos debe mover a todos a compasión por los no alcanzados. De cada 4 personas, ¿sí?, que tienen acceso, hay uno que no es. Por cada 4 personas hay uno que nunca ha escuchado de Cristo Jesús. Esto es lo que se llama la cuarta parte olvidada del mundo. La cuarta parte del mundo que ha sido olvidada por la iglesia, por nosotros. No nos preocupamos por ellos, no nos interesan. Entonces estamos en ese pequeño dilema. Vamos a tomar un tiempo para un canto. Trate de pensar en las palabras de este canto. Quizás usted no lo pueda cantar porque no lo conoce, pero puede por lo menos poner bien atención a las palabras de este canto. Por eso, cada vez que yo pongo los cantos aquí, procuro que tengan la letra que usted pueda ir leyendo para que haga más esfuerzo y más énfasis en lo escrito, en lo que es la letra. A veces el ritmo puede ser que no sea de su gusto, pero lo que importa es la letra. Ponga atención a este canto. Aunque tenga que cruzar montes y valles, predicando tu palabra, oh Señor, y aunque guerra me declare el enemigo, si tú vas conmigo, nada temeré, no temeré, Señor, si vas conmigo, no temeré, Señor, si voy contigo, no temeré, Señor, al enemigo, porque el ángel de Jehová está conmigo. No temeré, Señor, si vas conmigo, no temeré, Señor, si voy contigo, no temeré, Señor, al enemigo, porque el ángel de Jehová está conmigo. Muy bien. Ahora, ¿por qué son los menos alcanzados o los no alcanzados? Son los menos alcanzados o los no alcanzados por las barreras geográficas. Pueden estar en lugares muy remotos. Algunos de ellos viven en climas inhóspitos o un lugar de un acceso demasiado difícil. O por ejemplo, como algunas tribus que son nómadas. En Arabia hay nómadas, hay grupos que pasan de un lugar a otro. En Colombia hay una tribu indígena, los Nocamacu, que son nómadas. Ellos no están en un solo lugar. Ellos están un tiempo muy corto, a veces apenas semanas, en un lugar, pero de ahí se mueven a otro y se mueven a otro. Entonces es un poco complicado predicarles el evangelio, por eso están en los grupos con más difícil acceso a la predicación. También hay barreras lingüísticas. Algunos de ellos son analfabetas, completamente analfabetas. Algunos de esos grupos no tienen ningún tipo de escritura para su idioma. Lo hablan, pero no ha habido alguien quien vaya y tome todos esos fonemas y los traslade a grafos y de esta manera hacer una escritura y para después enseñarles a leer lo que ellos pronuncian. Entonces esos idiomas no tienen escritura. Aparte de eso también hay un problema que es la confusión de términos, o sea, es difícil la comunicación con ciertos grupos porque no hay palabras exactas para poder traducir la Biblia, para poderles enseñar el mensaje de salvación. Si usted quiere entender un poquito más esta parte, lo invito a que en YouTube usted encuentre una película que se llama Hijo de Paz. Hijo de Paz es el testimonio de un misionero que llega a una tribu caníbal.
Y cuando él les está predicando el Evangelio, llega un momento en que él habla de la traición de Judas, cómo Judas traicionó al Señor. Y cuando el misionero habla de la traición de Judas, los indígenas comienzan a aplaudir a Judas, porque para ellos el héroe es Judas, no Jesús. ¿Por qué el héroe es Judas? Porque dentro de esa etnia la traición es un alto valor, es algo que es plausible, es algo que es anhelable, y entre más traicioneros sean, mucho mejor. Entonces, imagínese usted predicarle a una tribu como esa el asunto de Judas traicionando al Señor Jesús. Por eso es interesante esa película, se la recomiendo que la vea. Creo que no dura sino como unos 35, 40 minutos, porque es un testimonio del misionero, y es bien interesante la forma en que se resuelve ese conflicto del misionero para poderles hablar de Cristo Jesús. Hay también barreras políticas, es decir, hay países donde es imposible entrar porque los gobiernos no permiten la entrada de misioneros ni de evangelistas. Entonces el evangelismo es algo prohibido. Entonces hay países que son un poquito hostiles, ya sea porque están en guerra, porque son países que están bajo una dictadura, sean países que tienen un gobierno agnóstico o ateo, entonces no permiten la entrada de cristianos, para mucho menos para ir a predicar el evangelio. Entonces esas barreras políticas, por eso a veces oramos nosotros que el Señor abra las puertas y toque a esos gobiernos, especialmente gobiernos, por ejemplo, en Corea del Norte es el país donde es más perseguida la iglesia, ha mantenido el primer lugar de persecución por décadas. Y es difícil que pierda el primer lugar porque es el país donde más se persigue a los cristianos en Corea del Norte. Entonces, todo ese tipo de barreras hace que sea muy difícil la llegada de misioneros. Entonces, por eso se consideran grupos no alcanzados, porque no hay cómo ir a predicarles. Además de eso, hay barreras culturales, hay persecución, hay grupos que son cerrados al cambio. A veces algunos ven al cristianismo como una religión extranjera que viene a cambiar las costumbres de los pueblos. Entonces esas barreras a veces impiden que lleguen los misioneros a predicar el evangelio a esos lugares. En Colombia tenemos un grupo que está en la Sierra Nevada de Santa Marta, de indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, y allí es muy complicado porque la Iglesia Católica estuvo un tiempo, y la Iglesia Católica desde la perspectiva de los indígenas de la Sierra Nevada, los católicos abusaron en muchas áreas. Entonces ellos lograron que se restringiera la entrada de personas religiosas o personas que fueran a predicar el evangelio. Entonces hay barreras que son difíciles de vencer porque llegan a cambiar las costumbres de los pueblos. Usted ve esas tribus, me refiero a las tribus colombianas porque son las que más conozco, pero usted llega, por ejemplo, al sur de Colombia y los indígenas tienen unos atuendos, desde mi perspectiva, son muy bonitos, bien confeccionados, unos colores muy especiales. Los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta visten más que todo de puro blanco, y hay predicadores que llegan y quieren cambiar las costumbres entre los indígenas. Por ejemplo, el cabello largo en los hombres a veces es símbolo de autoridad, y entonces llegan los predicadores a decirle, pero la Biblia dice que es pecado que el hombre se deje crecer el cabello. Entonces son cosas que a veces impiden la predicación del evangelio. También los creyentes no están conscientes de la necesidad de los grupos no alcanzados. O sea, son grupos no reconocidos, y son grupos no reconocidos a veces porque son pequeños en tamaño. Si usted ha sido seguidor de mi tiempo de oración cada miércoles, usted va a encontrar que hemos hablado a veces por grupos que apenas tienen 200 personas, 300 personas. Entonces es un reto para que alguien quiera enviar misioneros a esos grupos, porque no representan ningún tipo de ganancia en el sentido económico. Porque es enviar pensemos una iglesia que manda una pareja, un matrimonio, pensar en pasajes, pensar en sostenimiento
para que lleguen a un grupo donde hay solamente 200 personas, 300 personas. Pensemos que se convierte el 50%. Entonces son 150 personas nomás. Para muchas iglesias eso es un grupo que no vale la pena. Entonces son grupos no reconocidos. Tristemente, así actuamos nosotros como iglesia. Entonces también hay un prejuicio en cuanto a eso. Y si el ministro llega, el misionero llega y se demora mucho tiempo en ganar al primero, las iglesias dicen, no, es que ese se fue de paseo. Ellos no entienden, por ejemplo, que si alguien se fue a trabajar al mundo musulmán para poderle hablar a los musulmanes de Cristo Jesús, eso es un proceso muy largo. Yo he escuchado testimonios de personas que se han demorado más de un año para hablar por primera vez de Cristo Jesús a alguien. Entonces, no se puede esperar que alguien que va al mundo musulmán a los 6 meses esté reportando que ya tiene una iglesia de 50 miembros, porque eso nunca va a pasar. Entonces hay que pensar en todo eso. Eso es el prejuicio de la iglesia y eso es el daño que a veces se nos han hecho las famosas mega iglesias. Ahora, ¿cómo oro? Mire, tenemos que aprender a orar viendo. Debemos orar que los creyentes vean los corazones entre las etnias menos alcanzadas que están listos para la cosecha. El Señor Jesús dice en Juan 4:35, mirad los campos que están listos, los campos blancos listos para la cosecha. Tenemos que orar para enviar. La mies es mucha, los obreros son pocos, la gente necesita. Tenemos que orar que Dios levante obreros que vayan al campo misionero, personas que estén dispuestas a ir. También tenemos que unirnos, es decir, orar para que el Señor ayude al cuerpo de Cristo a trabajar conjuntamente, mancomunadamente, en una unidad con el Espíritu Santo y que todos propendamos hacia lo mismo. A veces la duplicación de esfuerzos también es un problema en las misiones. Cuando hablo de duplicación de esfuerzos es que hay un grupo en un pueblo, vamos a decir, hay un pueblo que tiene 500 personas y entonces una iglesia manda una pareja y otra iglesia manda otra pareja y otra iglesia manda otra pareja al mismo lugar. Entonces se está duplicando esfuerzos. Tenemos que también tener sabiduría en ese aspecto. También debemos de suplir, es decir, tenemos que orar para que Dios supla todo lo que se necesita para que se pueda enviar al misionero y para que el misionero se pueda sostener donde él va a llegar. Debemos de orar para que Dios provea, multiplique, porque tenemos que aprender a dar, pero también a orar para que Dios multiplique lo que nosotros damos. Y desde luego tenemos que orar para que sea el Espíritu Santo el que produzca fruto al 100%, y es un fruto que permanezca para la gloria de Dios y que transforme a la etnia completa. Interesante todo esto. ¿Qué más podemos hacer? Únete a nuestro tiempo de intercesión por los no alcanzados. No es difícil, cada miércoles en la hora del este, o sea, la hora de Nueva York a las 7 de la noche, todos los miércoles estamos ahí orando por los no alcanzados, como este momento en esta noche. También podemos animar a otros a que se unan a nuestro tiempo de oración. Yo no sé si usted le ha dicho a alguien que se una con nosotros el miércoles aquí en YouTube, en el Facebook, en el Instagram, hasta en Twitch tenemos. Yo tengo una persona que siempre está conectada ahí en el Twitch en mi tiempo de oración. Oremos también porque haya apoyo financiero en el trabajo a los menos alcanzados. Si en su iglesia hay un proyecto misionero, aporte para misiones. Si no hay un proyecto misionero en su iglesia, busque a un misionero y apóyalo económicamente. También podemos trabajar nosotros, ir nosotros. Cada uno de nosotros podemos ir a un grupo, a una etnia no alcanzada. Muy seguramente donde usted está hay grupos no alcanzados y también puede usted ir a hacerlo. Puede ir hasta allá y llevarles el mensaje de Cristo. Para más información puede escribirme a victorbuitrago@gmail.com. Yo con todo gusto puedo orientarlo, ayudarlo en eso. Espero que este tiempo que invertí en tratar de hacerle como un poquito de más claridad de por qué oramos por los no alcanzados le ayude a esforzarse
más por los no alcanzados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú estás levantando un grupo de intercesores por los no alcanzados. Por eso ahora te ruego, Dios mío, que tú sigas obrando y sigas llevando a personas a que se unan con nosotros los miércoles a interceder por los grupos no alcanzados. Puede ser que no sea el miércoles, porque otros ven el video en otra fecha diferente, en otro momento diferente, pero yo oro para que esas personas compartan esto y se unan muchos más y se formen grupos de oración por grupos no alcanzados. Obra, Dios mío. Hoy yo te ruego que nos ayudes a pararnos en la brecha y a ser vallado a favor de la tierra para que tú no la destruyas. Hay muchas etnias que nunca han escuchado la palabra Jesús. Yo te ruego que tú nos ayudes a interceder por ellos y que ojalá vayan misioneros a predicar tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado aquí conmigo. Hoy no oramos por un grupo en especial, pero espero que esto le ayude a ampliar un poco más la visión de por qué oramos por los grupos no alcanzados. Dios le bendiga y lo espero la próxima semana, donde sí vamos a tener otra vez nuestros 3 grupos por los cuales orar y el ministro por el cual vamos a orar. Es más, si usted conoce a algún misionero, de algún pastor que necesite nuestro apoyo en oración, puede escribirme, puede dejármelo ahí en los comentarios del video de YouTube o puede escribirme a victorbuitrago@gmail.com y lo vamos a incluir aquí en nuestro tiempo de oración. Dios le bendiga.